Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 29 de agosto de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Que los venezolanos no tendrán que comer es cosa ya definitivamente sabida. Pero ahora los culpables no son los que la arruinaron durante tantos años. No son Chávez ni Maduro. No es la revolución bolivariana. Son los Estados Unidos porque le imponen sanciones a Venezuela por violar todos los derechos humanos. Esas tenemos. En Colombia se cayó el recaudo de impuestos. Eso significa que aumenta el hueco fiscal. Eso significa que tendremos más endeudamiento y que la mermelada se acabó. Vamos a ver de dónde la sacan ahora para comprarse estas elecciones y para torcerle el cuello a la voluntad popular. Hoy deben pagar Movistar y Claro 4.7 billones de pesos por un laudo arbitral, el que llamamos laudo Gabinito, en homenaje al personaje que salió con semejante laudo arbitral. No ha sido posible que las partes involucradas expliquen cuál es su posición, pero parecemos entender que Telefónica está dispuesta a continuar la batalla. Un castigo de esa magnitud nos deja sin telefonía celular y sin internet. Gracias, Gabinito. Las FARC sesionan a puerta cerrada en su Congreso. Es una especie de cónclave del que va a salir humo azul. Los estatutos, los principios, la ideología de un aparato bien conocido de marxismo-leninismo. ¿Dónde están los desaparecidos de las FARC? ¿Dónde los secuestrados? Se pregunta ahora la Cruz Roja Internacional. Buena hora para preguntar, porque estuvieron ustedes años sirviendo de Uber aéreo a las FARC, a los bandidos, a los asesinos, a los victimarios. Y entonces ahora preguntan por las víctimas, a las que ustedes abandonaron. No se volvieron a acordar de ellas nunca. Ahora las recuerdan. ¿Será que nunca es demasiado tarde? Y estamos en un conflicto que tenemos que resolver por el bien del país. A ver dónde estamos parados. El gobierno dice que el Papa viene a hacer política, a respaldarlo en su tarea de reconciliación y de perdón con las FARC, a bendecir el maldito acuerdo de las 312 páginas. El Papa viene en plan de politiquero, dice el gobierno, como jefe de Estado, va pues a darle un espaldarazo, otro Felipe González, u otro Mujica, u otro de los muchos que han pasado por aquí contratados por el gobierno para que le dé espaldarazos al proceso de paz. Los obispos reaccionan, probablemente un poco tarde, y le aseguran a los católicos que el Papa no viene a darle espaldarazo a nadie ni a intervenir en política, que el Papa viene en plan de pastor, el Papa viene en plan de evangelizador. Eso le dicen ahora a los católicos, o nos dicen a los católicos, los obispos. ¿A quién creerle? ¿De qué palo nos agarramos? Lo cierto es que la venida del Papa no despierta el entusiasmo de otras épocas y por razones harto evidentes. Ahora los obispos se preocupan y se acuerdan de hablar de Dios, de Jesús, del mensaje evangélico, de lo que significa Pedro como pilar de la Iglesia, que tal vez Francisco ha olvidado sistemáticamente. El aborto es un macabro negocio de Parenthood en los Estados Unidos.
un congresista americano hizo una dramática presentación de lo que está haciendo Parenthood con los niños que están por nacer y que tienen inclusive más de 20 días de gestación en el seno de la madre. Cómo los asesinan con un aparato que les rompe la cabecita para luego sacar pulcramente los órganos de esos niños y venderlos en el mercado. Esta atrocidad es la que se está perdonando en el país que se preocupa tanto por las mascotas y por los derechos de todos, por los derechos humanos en general. ¡Qué horror! Los arroceros inician hoy un paro nacional. Los productores de maíz se sienten competidos por los que están importando maíz de mala calidad para ganarse ventajas arancelarias. FENAVI se defiende. Gresca en el campo cerealero. En el fondo, otros en crisis, los productores de maíz en Colombia. Nueva caída de Santos en Jan Haas. Vamos a hablar de esa, la más reputada y la más interesante de todas las encuestas que se hacen en el país. Los demás abandonaron el campo, no volvimos a oír hablar de ellos. Las cosas se quedaron así porque quienes las contrataban eran los santistas y los santistas ya se cansaron de que todo les salga al revés. Entonces ni Napoleón Franco, ni el encuestador del señor Londoño, hoy director o gerente de las empresas públicas de Medellín. No, nadie dice nada, solamente Jan Haas, y Jan Haas le cuenta la verdad al país. Montserrat Fernández nos hará una exposición sobre ese tema. Vargas Lleras inscrito como Movimiento Ciudadano. ¿Se acabó Cambio Radical? 26 candidatos están recogiendo firmas en todas partes. ¿Habrá alguna manera de ver cuántos ciudadanos o cuáles ciudadanos están firmando en muchas listas? Una firma no se le niega a nadie. ¿Por qué se le va a negar? Todo el problema de las firmas es tener quien las recoja. Aparentemente es así. Pero ¿para dónde va Vargas Lleras? Quo vadis, Vargas Lleras? La espantable tragedia de Houston. Cristina Londoño nos la contará desde los Estados Unidos. El exfiscal Moreno y Bioenergy. Les habíamos dicho que esta era otra pata que le iban a hacer al gato y le nació. Los sobrecostos equivalen a 168 millones de dólares. Y el fiscal corrupto paró la investigación. ¿Por qué la paró? Pues desde luego porque hay gato encerrado. En Bioenergy también. Norcorea lanzó misil sobre Japón. Los Estados Unidos y Japón se unen para lanzarle un nuevo ultimátum a Corea. Y la cosa sigue así. A Corea le hacen amenazas, a Corea le imponen sanciones que golpean más duramente al pueblo que al tirano, y finalmente Norcorea sigue lanzando misiles. Amazon anuncia reducción de precios en Whole Foods. Esta es una noticia muy importante. Whole Foods era una cadena valiosísima de comida orgánica en los Estados Unidos. En Whole Foods todo es natural, pero eso se compraba a precios muy altos. Pues Amazon compró Whole Foods y resolvió bajar los precios manteniendo la calidad. La competencia por la venta de comida en los Estados Unidos está en grande. ISIS entrega el último bastión que tenía entre Siria y el Líbano. Netanyahu, el premier israelí, denuncia que Irán está fabricando misiles de precisión en Siria y el Líbano, lo que tiene, por supuesto, prohibido.
pero Irán es otro que está haciendo lo que le da la gana. Obama le dio alas a Irán e Irán dijo, aquí que no peco. Otro peligro inminente para la paz mundial. La fiscal Ortega denuncia que Maduro contrató sicarios para matarla. Ahora está en Costa Rica, seguramente querrá hablar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que está pasando en Venezuela, y anuncia, pero todavía no muestra las pruebas. ¿Cuándo será? El gobierno y el ELN en vísperas de cese al fuego, por lo menos provisional, para politizar más la venida del Papa. Ese es el objetivo que tienen. Y entonces se van a abrazar y van a decir que mientras esté aquí el Papa no habrá bombas, y seguramente le pedirán audiencia al Papa los Gavinos y los demás bandidos y los Antonios Garcías, le pedirán audiencia al Papa y seguramente el Papa se las concede para dar espectáculo. Eso es a lo que están reduciendo la visita del Papa a Colombia. Y hoy en la historia, en un día como hoy, en el año de 1632, nació uno de los filósofos más influyentes en el pensamiento político de todos los tiempos, John Locke. Hablaremos de su vida y sobre todo de su obra, un pequeño libro que se llama Ensayo sobre el gobierno civil. ¿Acaso ninguna obra tuvo una influencia tan enorme en los destinos políticos del mundo? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestra señal en Internet, sintonizándolos con las aplicaciones Wound Radio y Tuning Radio, y escriben allí La Hora de la Verdad, audio de alta calidad para que nos tenga en su smartphone, en su tablet o computador. También nos puede sintonizar a través de los distintos diales. En Medellín, 710 AM, en Cali, 1200 AM, y en Bogotá, 970 AM de Radio Red, de RCN. En Radio Sabana de Cincelejo nos escuchan a través de los 1370 de la AM. En redes sociales estamos en Twitter y en Facebook. En Twitter como @Hora de la Verdad. Allí ustedes encuentran las noticias, el análisis, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía. Ya somos 69.541 seguidores en Twitter y en Facebook. Estamos en Facebook Live, donde pueden escuchar también nuestro audio en directo. Allí ya somos 100.205 personas interesadas por conocer las noticias y la realidad de Colombia y el mundo. Muy buenos días. La nueva encuesta de Jan Haas castiga nuevamente la gestión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como siempre, porque hay que decir que esto es una tendencia desde hace mucho tiempo. Los porcentajes de popularidad siguen siendo bajísimos del presidente. Solo un 18% de la población aprueba su gestión y un 72% desaprueba su trabajo. Y me llama la atención, o me pone muy triste, porque el presidente tiene los mayores niveles de desaprobación entre los jóvenes en ese grupo. El 69% desaprueba su papel como presidente, solo el 17% la aprueba. Me pone triste porque los jóvenes son el futuro del país y si ven así el país es porque sienten que no hay futuro, ¿no? A su gabinete ministerial le va, como siempre, mucho peor. Solo tiene una aprobación del 14%. El 74% desaprueba la gestión de los ministros, está insatisfecho con ese trabajo. La implementación de los acuerdos de paz, bueno, cada día peor, les cuento. No convence, solo tiene un 22% de aprobación, 4 puntos menos que en la anterior encuesta, 4. Y los que desaprueban cómo están implementando los acuerdos el gobierno pasaron del 68% que marcaba la anterior encuesta al 73%. Los jóvenes son aquí también los más incrédulos con esta implementación. Tampoco el proceso de paz con el ELN convence, el 68% no está de acuerdo, solo el 19% está relativamente satisfecho. Y por temas, la corrupción sigue siendo una de las mayores preocupaciones. El 19% aprueba la gestión del gobierno contra la corrupción. El 76% desaprueba el trabajo del gobierno en el tema de la corrupción. Pero lo realmente preocupante es el tema de la economía.
donde el 90%, se dice rápido, ¿verdad? 90% de los colombianos siente que la economía está estancada o en retroceso. Solo el 7% cree que está progresando. Y llama la atención, desde la encuesta pasada, cómo la percepción económica de las empresas se ha desplomado, literalmente hablando. Las empresas que tradicionalmente mantenían un cierto optimismo, pues desde la encuesta pasada vienen mostrando niveles de preocupación que en un mes han pasado del 22% de percepción mala al 32%. Solo el 19% de los empresarios es optimista. Empleo, 64% cree que está muy mal, 5% bien. En resumen, el 75% de los colombianos cree que el país va por mal camino. Solo el 19% mantiene un relativo optimismo. Y el gobierno sordo, que eso es lo peor. El gobierno sordo y la gente con hambre. Es que el 7% de los colombianos creen que la economía va por buen camino. De manera que ni siquiera los empleados públicos, que son más del 7% de los empleos totales, ni siquiera los empleados públicos respaldan a Santos y a su gestión económica. La situación es delicadísima e insistimos, Montserrat, el tema del próximo debate electoral será el tema económico. La gente tiene hambre. Más de un tercio de las familias colombianas a estas horas no han podido desayunar, o si desayunaron no saben si podrán almorzar. Y en un país así no se puede vivir. Un país que se robaron estos malditos de la Mesa de Unidad Nacional. Se lo robaron. Se robaron una bonanza petrolera entera de más de 100.000 millones de dólares que le entraron a este país. Se robaron el producto de un endeudamiento que hizo que Santos endeudara al país más de lo que lo habían endeudado los presidentes desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe. De manera que ese será el tema, Montserrat. No se le olvide y por eso insistimos tanto en consultar a Jan Haas, que cada semana hace una nueva encuesta con nueva gente en distintos sitios, con una técnica absolutamente depurada y franca para dar estos resultados. En el empleo, nadie cree en el empleo, nadie cree en la economía, nadie cree en la lucha contra la corrupción y finalmente nadie cree en el porvenir del país. Esa cifra es descomunal, Montserrat. Sí, es grave. A mí me parece que es muy grave, pero me impresiona más cómo el gobierno viene ignorando estas encuestas, ¿no? Es como ignorar al pueblo, ¿no? Pues no las ignora, eso se le va alma adentro cada semana y cada semana busca algún espectáculo. El espectáculo que viene es el espectáculo del Papa. Ya además nos contará cómo es esta cosa de la venida del Papa y de la utilización del Papa como instrumento político para tratar de ganar ex post un plebiscito que perdieron. Y lo perdieron en su gran mayoría con votos de católicos y de cristianos que no están de acuerdo con lo que está pasando en este país. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos insistió ante las cámaras de televisión, sin sonrojarse, que la visita del Papa Francisco será política y no apostólica, como la afirma la Iglesia Católica en Colombia. Santos, durante la presentación de la visita del Papa, que será del 6 de septiembre hasta el 10 del mismo mes, expresó que el Papa vendrá para que los colombianos nos reconciliemos y dejó ver su claro interés en que el sumo pontífice le dé la bendición al acuerdo con la narcoguerrilla de las FARC. Juan Manuel Santos, en su discurso de algo de más de 10 minutos, invitó a los colombianos a dar el primer paso, lo que llamó él será la reconciliación, como si se tratara de un país en guerra civil cuando lo que hemos padecido es a un par de grupos narcoterroristas, llámese ELN o FARC, que han matado al pueblo sin compasión. Son 10 pasos que nos enseña la Iglesia y que muestran un camino para que avancemos todos los colombianos, avancemos juntos, ahora que se acallaron las armas del conflicto con las FARC. Con fe iniciamos el proceso de paz. Santos, que ha politizado la llegada del Papa, reafirmó que están listos
para la bienvenida al mensajero de la paz. Pero mientras el gobierno Santos invita a un evento político que protagonizará el Papa Francisco en Colombia, gracias a sus intenciones, donde él espera que sea el Papa el que respalde el proceso de impunidad con las FARC, la Iglesia se pronuncia de manera firme y rechaza, hasta ahora los escucho hacerlo, rechaza de manera tajante que esta visita se trate de una visita de jefe de Estado, como lo dijera el vicepresidente Óscar Naranjo. Escuchemos lo que dijo Monseñor Juan Vicente Córdoba al respecto, quien desmiente al gobierno Santos sobre la figura que se utilizará para la visita del Papa en Colombia. El Papa no viene a matricularse ni a consolidar el proceso de paz. Si bien el proceso de paz tiene muchas bondades, el Papa no viene a eso. El Papa lo que viene es a traernos el Evangelio de Jesucristo, Evangelio de reconciliación. Pero el Papa no viene a dar espaldarazo a eso. Y los obispos tampoco. Juan Manuel Santos, presidente Premio Nobel de Paz, experto en vender humo, ahora se atreve a poner al Papa Francisco a bendecir el proceso con las FARC sin el permiso de él. El proceso que está cargado de impunidad e injusticia. Y doctor Fernando, quiero terminar con esta frase que encontré en una de las encíclicas históricas del Papa Juan Pablo II. Decía lo siguiente el Papa, que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz, sino bien acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Claramente, ninguna de estas condiciones máximas se cumplen en este narcoacuerdo con la guerrilla de las FARC. Qué oportuna esa cita de Juan Pablo II. La ausencia de guerra no es la paz. Pablo VI también lo decía. El nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. Con gente con hambre no hay paz en el sentido pleno que la palabra tiene, no hay seguridad, no están firmes las bases de una sociedad progresista, de una sociedad fiada de su futuro. Al contrario, cuando hay hambre, cuando el pueblo encuentra que no tiene futuro, la situación es terrible en los corazones y en la sociedad misma. Nos vamos para los Estados Unidos porque Cristina Londoño quiere contarnos lo que está pasando en Houston con el peor desastre de toda la historia en esa región del mundo y de los Estados Unidos en particular. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Estados Unidos es un país con el corazón partido, con el corazón adolorido y la situación no parece que vaya a mejorar en los próximos días. Como sabrán, estoy hablando claramente de la tragedia del huracán Harvey en las costas de Texas, sobre todo el daño que le ha hecho a la cuarta ciudad del país. Houston es una ciudad destrozada. Hay avenidas enteras que han desaparecido, están convertidas en gigantescos ríos, barrios que no se ven si acaso las copas de algunos árboles, los techos de algunas casas y vehículos flotando. Y las autoridades están advirtiendo que esta tragedia todavía está en desarrollo. No estamos en un periodo de recuperación. Hay 13 millones de personas en este momento todavía bajo la advertencia de más inundaciones. La Agencia Federal de Desastres de los Estados Unidos, FEMA, por sus siglas en inglés, está diciendo que para cuando deje de llover, está calculando que habrá unas 30,000 personas en albergues, no solamente en algunos estadios alrededor de Houston, sino también en la ciudad de Dallas, que queda a 4 horas de allí. El estadio principal está siendo adecuado para recibir a 5,000 refugiados más. Hasta el momento se habla de por lo menos, y digo, resalto el por lo menos, porque hay personas desaparecidas, 9 muertos, entre ellos una familia hispana, unos abuelos y 6 niños, el menor de 4 años, que estaban huyendo de una zona que se empezó a inundar y las aguas se llevaron la camioneta en que viajaban. Los rescates están en marcha, no solamente los realizan las autoridades ni los miembros de la Guardia Nacional que fueron activados, sino cualquier persona de la zona que tenga un bote o que tenga una canoa, pues están recorriendo
los barrios sacando a familias enteras que se ven flotando sobre las aguas, aferradas a un colchón inflable, van aferradas también a sus mascotas, a sus bebés, gente abrazada que se hace en los techos de las casas y pide ayuda a los helicópteros. La gente está pidiendo ayuda también por medio de las redes sociales. Hay unas imágenes devastadoras de unos viejitos en un albergue, en un ancianato, con las aguas hasta la cintura en sus sillas de ruedas sin poderse mover. Las autoridades ya dejaron claro que ya fueron rescatados y que se encuentran bien. Hoy el presidente Donald Trump va a viajar a la zona afectada. Él ha prometido la ayuda federal que sea necesaria para sacar a Houston y a sus alrededores de esta terrible tragedia. Ahora hay evacuaciones en Nueva Orleans también y se espera más lluvia en los próximos días. ¿Cuánto va a costar esta tragedia? No tenemos la más mínima idea. Dicen que se va a tardar varios meses saber exactamente cuánto está costando, pero ya hay quienes dicen que va a superar a los otros desastres naturales como el huracán Katrina, que afectó las costas de Luisiana, la ciudad de Nueva Orleans y también a Biloxi en Mississippi. Sabemos también que una de las consecuencias va a ser el aumento en los precios de la gasolina aquí en Estados Unidos, porque se ha visto afectada la capacidad petrolera de Texas. Se ha disminuido en más de 2 millones de barriles diarios la producción de gasolina desde Texas. Y otra noticia de la que tengo que hablar es de la angustia y la ansiedad que se ha apoderado de los dreamers, de los jóvenes soñadores, como ustedes saben, niños que fueron traídos a este país de niños y que no tenían documentos. Ellos habían recibido un alivio de la deportación del presidente Obama y ahora se ha conocido que el gobierno del presidente Donald Trump había prometido tratar a estos jóvenes con corazón, pero se ha conocido que en los próximos días su gobierno podría quitarles ese alivio. Estos jóvenes durante los últimos 5 años han recibido un estatus legal permanente, han podido seguir estudiando, han obtenido becas, han obtenido trabajos, licencias de manejar, han comprado autos, han comprado casas y algunos están trabajando en las grandes compañías de los Estados Unidos. Bueno, podrían quedarse nuevamente desamparados, sin papeles y volver a las sombras. Jóvenes que se sienten traicionados, le revelaron toda su información al gobierno. El gobierno tiene sus registros, sabe dónde viven y ahora temen volverse presas de las autoridades de inmigración que quiera deportarlos. ¿Cómo sería esta cancelación del programa DACA? Todavía no se sabe, pero hay gran nerviosismo entre ese segmento de la población. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. No son buenos días para los Estados Unidos. En Texas sigue lloviendo copiosamente. Dijeron ayer que faltaban todavía 3 días de lluvia. Y Houston, la 4ª ciudad más importante de los Estados Unidos, está literalmente bajo las aguas. ¿Cuánto costará el huracán Harvey? Pues no se sabe. Y se sabrá dentro de mucho tiempo. Lo que se sabe es que es una catástrofe como no la había vivido nunca esa región de los Estados Unidos. Parece que es peor que el huracán Katrina. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Tensión en las relaciones internacionales. Corea del Norte lanzó este martes un misil balístico no identificado que pasó por encima de territorio japonés. Este es el primer proyectil norcoreano que sobrevuela Japón en varios años. En 2009, el gobierno de Tokio protestó cuando un cohete lanzado desde Corea del Norte pasó por su espacio aéreo, pero el asunto no pasó a mayores. El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que lo sucedido ayer es una amenaza grave y sin precedentes, e inmediatamente hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para que convoquen una reunión de emergencia. Este hecho se produce un par de días después de que Pyongyang probara 3 misiles de corto alcance que fueron considerados como una provocación nimia ante el ejercicio conjunto anual que realizan Estados Unidos y Corea del Sur. Los dos aliados presentan estas operaciones como defensivas, pero para Pyongyang, según ha dicho su gobierno, representan una amenaza de invasión a su territorio.
Un portavoz del ejército estadounidense en el Pacífico afirmó que el lanzamiento de este martes representa una significativa escalada en la amenaza por parte de Pyongyang, que este mes había dicho que lanzaría proyectiles hacia la isla de Guam, una importante base estadounidense que está a 3.500 kilómetros de Corea del Norte. Un ataque de este tipo tendría que pasar necesariamente sobre el archipiélago de Japón, por lo que para muchos este es un hecho más grave de los que han sucedido el mes pasado. Anoche, según el portavoz de la presidencia surcoreana, Seúl desplegó 4 cazas F-15K que lanzaron bombas sobre un objetivo situado cerca de la frontera que separa las dos Coreas. Por su parte, el gobierno de Japón afirmó que tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad del pueblo japonés. El dictador norcoreano Kim Jong-un se había distanciado este mes del plan de golpear el territorio de Guam y dijo que este podía esperar, pero advirtió que para esto era necesario que Estados Unidos tome la opción correcta. La acción norcoreana supone pues todo un desplante para la administración de Donald Trump, que hace solo algunos días salió a decir que Corea del Norte había empezado a respetar a los Estados Unidos. No sabemos hasta dónde puede aguantar el gobierno de los Estados Unidos antes de tomar una acción contundente en contra de Norcorea, pero lo cierto es que la estabilidad internacional tiembla y Kim Jong-un está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Trump le hizo advertencias muy duras. Después Pyongyang, es decir, Kim Jong-un, dio un paso atrás. Trump lo felicitó, es un paso en la dirección correcta y ahora vuelve a arremeter. Como el alacrán, es que yo soy así y pico donde picare. Japón, Corea del Sur, los Estados Unidos en alerta máxima. Y el mundo, otra vez, ante la posibilidad no descartable de un holocausto nuclear. No es descartable. Ojalá que entre en razón este tiranito y que se dedique a atender los problemas de su pueblo, que son inmensos. Los norcoreanos tienen hambre física, se mueren literalmente de hambre, mientras este tirano hace alarde de despliegues militares y de lanzamientos balísticos. Dios mío, qué locura. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. Faltan 2 días para el partido de Colombia frente a Venezuela, correspondiente a la fecha 15 de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, y el técnico José Pekerman ya tiene a casi todos sus jugadores reunidos en la ciudad de Barranquilla, entre ellos James Rodríguez, quien ayer se vio entrenando con el grupo, así no pueda jugar frente a los venezolanos. Un tema que muchos se preguntan es cómo va a viajar la selección a San Cristóbal, ya que la situación que vive Venezuela y el lugar donde se va a jugar no permite que viajen directamente como se acostumbra. Primero, en San Cristóbal no hay aeropuerto y viajar a una ciudad cercana dentro de Venezuela tampoco fue posible porque las aerolíneas colombianas no están volando a ese país. Así que nuestra selección se desplazará en avión desde Barranquilla hasta Cúcuta y de ahí partirá en bus hasta San Cristóbal debidamente escoltados. La Cancillería venezolana va a facilitar el proceso de inmigración para el paso de la frontera, realizándolo en territorio venezolano. El miércoles a las 2 de la tarde saldrá el vuelo hasta Cúcuta y luego el trayecto terrestre será de 1 hora y cuarto a San Cristóbal, donde pasarán la noche. Aunque siempre un veedor de la FIFA acompaña a las selecciones nacionales en sus juegos de eliminatorias, por primera vez serán 2 enviados por la FIFA para garantizar la seguridad de la selección en su paso por la frontera y su desplazamiento en territorio venezolano. La Federación Venezolana de Fútbol también garantizará un esquema de seguridad para el partido. Más de 1.600 agentes estarán dispuestos a contribuir con el tranquilo desarrollo del encuentro. El jueves, día del partido, el equipo se desplazará 4 horas antes del compromiso hacia el Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo, donde comienza a las 4 de la tarde. Para terminar, doctor Londoño, no sé qué más tiene que pasar en un país para que la FIFA decida cambiar la sede a una neutral. ¿Para qué arriesgar tanto? ¿Para qué arriesgar tanto? La situación con Venezuela no es buena, las relaciones entre los dos gobiernos es pésima, hay una gran tirantez en la frontera, la gente tiene carencias inmensas, está desesperada, no es imposible que quieran aprovechar el partido para llamar la atención, en cualquier sentido que sea, no que quieran atacar a la selección Colombia, porque saben que Colombia ha abierto generosamente los brazos
a los venezolanos que están llegando. A propósito de eso, hablaremos con la senadora por el Centro Democrático, Nora Tovar, porque nuestra frontera está en vísperas de un colapso por la llegada masiva de venezolanos. Lo que estamos diciendo en la hora de la verdad hace más de 2 años, advirtiéndole a la Cancillería lo que iba a pasar, y la Cancillería, como siempre, o hizo lo de siempre, mejor, es decir, nada. No tenemos gobierno. Ahora el gobierno está arrollado por las circunstancias. Estos eran pues los deportes, y en un minuto estaremos con la senadora por el Centro Democrático, Nora Tovar, quien tiene origen en los Llanos Orientales, en el departamento del Meta, en Villavicencio, y nos contará lo que está pasando allá en esa zona de frontera.